Gloria a Dios, bendiciones mis amados. Bienvenidos nuevamente al programa El Momento de la Verdad con Frank y Willy. Hoy quisiéramos darte un par de tips de qué debemos de hacer para perdonar a una persona. Yo sé que para muchas personas es muy difícil perdonar lo que te hicieron. El simple hecho de pensar en esa mala experiencia que tú tuviste con esa persona te trae rabia, te trae dolor, te trae depresión, te trae pique, te trae como que muchos sentimientos mixtos. Pero quisiera para esa gente hoy día a ver si pueden sanar. Y sabemos que Dios es un experto sanando esa clase de personas que tienen raíz de amargura, que tienen sentimientos feos, malos hacia alguien que le constantemente le está haciendo daño, le hizo daño en un tiempo. Y sabe, Frank, es bien doloroso para una persona que no pudo perdonar a alguien y que se murió, que todavía está muerto y no pueden perdonar. Hay personas así que existen. Y otro que se fueron sin perdonar. Y otros que se fueron sin perdonar. Pero lamentablemente el que se fue sin perdonar... No, ya ese está free to play. Sí, ya está feo. Está Ese feo para está la feo. foto. Pero el que está vivo Tiene esperanza. tiene esperanza. Sí, tiene esperanza. Y es bueno perdonar. Y yo creo que debe perdonar. Sí, debe perdonar. Porque eso sana y es del agrado de Dios. Sí es. Es muy difícil. No todo el mundo logra a perdonar. Por eso es bueno ya cuando tenemos al Señor, porque Él nos enseña que así mismo como Él nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Y vamos a tratar uno de las parábolas que el mismo Jesús habló de eso. Pero quisiera leer que Fran Carlos lea un versículo para dar justicia a este tema de tips para perdonar. Y es Daniel 9:9. Y leemos para la gloria del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Daniel 9:9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Wow. Sabe que una de las reglas normales que cuando nos rebelamos contra Dios, Que él no entre a martillazo, ¿verdad? sí. No, y también de que no tenemos la facultad. La facultad para perdonar. Muchos no tienen la facultad para perdonar. Aún conociendo a Dios, todavía en esa área de perdonar a una persona, como que están cojeando. Y porque es difícil perdonar a una gente que lo que te ha hecho es daño. Pero hoy quisiéramos hablar de esos tips. Pero Jesús, cuando estaba en la cruz, le hicieron mucho daño. Demasiado. Y él, como a ningún ser humano. sí, mira que la película, una de las películas que más se asemeja a los maltratos que le dieron a Jesús fue la que hizo La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. Una de las que más se asemeja. Sí, la que más se asemeja. Pero fue peor de ahí todavía. Sí, fue aún peor. Es algo que no se puede ni... hubieron muchos críticos sí. que por qué lo hicieron así. Sí. Y es que si usted lee Isaías 53, ¿verdad? Sí. Usted se va a dar cuenta, dice que su rostro fue desfigurado totalmente. De tal manera que no había en el parecer. No había ni siquiera parecer, lo dejaron como, wow. Que el que lo veía no sabía quién era. Y todo eso por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Él fue molido. Molido. ¿Usted sabe lo que es? Cuando usted agarra un trozo de carne y lo entra en la máquina. En una así fue Jesús, mira. Eso, yo ponerme a hablar de esto, tengo que tirarme de rodillas y llorarle a Dios y pedir perdón y proponerme serle fiel a Dios y agradecido de Dios de lo que Él hizo, ese sacrificio. Por eso es que hay gente que dicen, no, que los evangélicos se creen mejor que todo el mundo. No es eso. Los cristianos que nos parecemos a Cristo, que somos seguidores de Jesucristo, es que Él fue molido por nuestro pecado y no tuvo que haberlo hecho. Santo Dios. Él no era culpable. Él se hizo culpable por nosotros para cargar una culpa que nosotros ninguno podíamos pagarla. Entonces, nos perdonó primero. Sí. Aun cuando no lo merecía. Dijo, Padre, cuando estaba en la cruz, perdónalo. Perdónalo a los que lo maltrataron, a los que le metieron la lanza, porque no saben lo que hacen. Bendito Dios. Jesús nunca guardó nada en su corazón. Nunca, no tuvo sentimiento negativo, malo, de amargura, de rencor, de odio, nunca hacia ningún ser humano. Y así debemos. Y todavía tiene los brazos abiertos para ti, que sigue dándole la espalda, que lo sigue ignorando, el llamado de Él. Todavía Él no tiene ninguna clase de resentimiento hacia ti, sino que siempre Él está dispuesto para perdonar. Y el primer tip para perdonar es: recuerda cuando a ti te perdonaron. Es el primer tip. Es importante que cuando tú no quieras perdonar a alguien, acuérdate de una ocasión cuando tú lo hiciste mal y te perdonaron a ti. Cuando tú no te lo merecías. Y mira, incluso
Hay una parábola que me encanta en Mateo 18, que habla de dos deudores. El primero dice que debía 10,000 talentos y el otro debía, el que debía 10,000 talentos, le perdonaron la deuda. Y cuando él salió de la cárcel y se la perdonaron, a ese que le perdonaron 10,000 talentos, había otro que le debía a él 100 denarios. Pero yo quiero que usted entienda, porque hay personas que dicen, ¿y qué es lo que es talento? ¿Qué es lo que es denario? Bueno, quiero nada más, con simple hecho, decirte que 10,000 talentos, cada talento, eso era la cifra más alta que había en la medida de un salario. De un salario no, en la medida de peso. Ya, o sea, sí. había como un spreadsheet, digamos, y en eso había talento, denario, o sea, diferentes monedas. Lo más alto que había era el talento. Y un solo talento valía 6,000 denarios. Es decir, que si tú multiplicas 6,000 denarios por 10,000 talentos, estamos hablando de que eran 60,000 denarios. Pero el talento equivalía a un día de trabajo. No, ahora te voy a decir, un denario equivalía a un día de trabajo. Un día de trabajo. Es decir, que si este debía 60,000 talentos dividido por 355 días en el año, que era el calendario judío tenía 355 días, él se lo iba a pagar en verdad en 169 años. Es decir, que la vida no le iba a dar para él pagar esa deuda. No le iba a alcanzar la vida y él aún diciendo, Señor, perdóname que yo te lo pagaré todo. Era mentira. No se podía pagar eso porque el salario de un día era un denario. Y este iba a durar 169 años suponiendo que iba a durar 169 años, pagándole todos los días para quedarse él pelado. Sin ni uno. Y viene uno que le debe 100 denarios y le dice lo mismo, perdóname que yo te lo pagaré todo. Y es verdad, en menos de 4 meses podía el otro pagárselo. Ese sí podía pagar. Y este vino y fue severo con él y dijo, no. Y él no se acordó que a él acababan de perdonarle una deuda que jamás en su vida él podía pagar. Y esta parábola se hace para hacer comparación a nosotros con lo que Dios hizo, enviando a su único hijo para morir por la humanidad, para que cuando lo aceptemos a él también nos perdone y nosotros podamos perdonar a otros también. Y por eso, cuando tú entiendes ahora lo que es la medida de los talentos, los denarios, ahora que entiendes esto, tú dices, wow, fue mucho que se le perdonó. Él no podía pagar esa deuda. Así mismo tú y yo no íbamos a poder pagar esa deuda que estaba detrás, que era condenación, lo que nos merecíamos. Pero cuando venimos y aceptamos a Jesús y confesamos su nombre, Él tiene misericordia de nosotros. Así que si hay alguien a quien tú no quieres perdonar, Willy, es que tú no entiendes lo que me hizo, me abusó cuando yo era chiquita, Ay, esto no, necesitas perdonar, porque es que el perjudicado, la perjudicada somos nosotros cuando no perdonamos. Es que eso nos sigue. Hay gente que se preparan toda una vida a veces para tener mejor vida aquí en la tierra, pero se le olvidan que en cualquier momento el ser humano puede morir. Y no hacen conciencia de que qué pasará conmigo. Llegamos a este punto y lo hemos explicado, si yo muero hoy o después de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si usted le pregunta a cada ser humano, hace una encuesta ahí afuera, ¿cuál es tu visión de la felicidad? O te gustaría ir a una mejor vida, al paraíso o al reino de los cielos después que tú mueras, entendiendo de que hay vida después de la muerte, o sea que hay otra vida que no se queda ahí, porque sí lo hay, la Biblia lo explica, Jesucristo lo habló y Jesucristo es la verdad. Él murió y fue al lugar más bajo de la tierra, el paraíso, que estaba en lo más profundo de la tierra, y no se quedó en la tumba. Jesús murió, duró 3 días muerto, y fue a un lugar, al paraíso, porque era justo, y del paraíso se despertó y volvió. Él se levantó de entre los muertos y volvió a la vida. Él explica que hay un lugar donde los seres humanos van. Eso no es cuento. Entonces, si tú te mueres sin perdonar, no crea que tú vas a ir a un bonito lugar. Es a un lugar de sufrimiento. No va al paraíso, no va al reino de los cielos. No va a tener una mejor vida. Aleluya. Y no te afanes tanto por lo que tú puedes conseguir aquí, que es bueno, pero recuérdate que tú puedes morir. Así que asegura, echa mano de la vida eterna, acercándote a Dios, recibiendo el perdón de Dios a través de Jesucristo. Dice la Biblia que
Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No, tremendo. Porque eso es lo que debemos todos de enfocarnos, de que nosotros estamos viviendo una vida temporaria y en verdad, donde vamos a pasar la eternidad es donde tenemos que escoger. El segundo tip que quisiera decirle es, mide el peso de tu furor. Por ejemplo, yo sé, Frank, que yo tengo resentimiento contra ti. Cada vez que yo te veo, me dañas el día. Entonces, yo tengo que medir bien el peso de mi furor. ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué tú me caes mal? ¿Por qué yo tengo resentimiento? Tengo que medir bien. Yo tengo que llamarlo por su nombre. Yo tengo que indagar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo yo puedo resolver eso? Porque cuando tú lo mides bien, ahora tú vas a ver el por qué. Porque hay gente que yo no lo paso. ¿Y por qué? No sé, no lo paso. Por eso, porque no lo han medido bien. No lo han analizado bien, el por qué. Debe de haber algo. El por qué nosotros lo odiamos o por qué tenemos resentimiento, raíz de amargura. Nos ponemos melancólicos, nos ponemos tristes. Agresivo también. Agresivo. Y hostil. Un ambiente hostil. Tenemos que identificar eso. Tenemos que identificar eso. Porque cuando lo identificamos, que ya sabemos cuál es el nombre. Si es odio, es odio. Si es raíz de amargura, es raíz de amargura. Pero nos damos cuenta, ya luego que nos damos cuenta, va a ser más suave para nosotros ahora controlar el sentimiento. Porque acuérdate, la persona que te hizo daño está bien. El que está mal fue el que quedó con el daño hecho. Sí, se está viviendo su vida como que no hizo nada. Como que no es, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que buscar esa paz. Es una paz interna. Es algo que no es que nos vamos a olvidar totalmente. Sabemos que cuando veamos a la persona... A veces uno llega, hermano Willy, a olvidar. No te va a causar daño interno. Porque, por ejemplo, ahora que yo estoy hablando de eso, puedo recordar cosas. No me trae pensamiento, no me trae negatividad, amargura a mi corazón, pero puedo recordar de una persona que no era familia mía de sangre y mi abuela le había dado la autoridad, o yo no sé cómo él la cogió, de que cuando uno estaba haciendo algo malo, él venía y le daba un cocotazo. Un esposo de una tía mía. Okay. Un cocotazo por cualquier cosa. Un cocotazo y también castigaba a uno. Y esa persona, mi hermano le tenía odio. Porque él no supo controlar como tú lo controlaste. Pero yo puedo recordarlo porque estamos hablando de esto ahora, pero en verdad... Y eso que digo, quiere decir que porque tú eres humano, tú te vas a acordar, pero no te hace ningún efecto. Sí, ya. No. Porque eso es perdonar. Mi corazón está sano de eso. Eso es perdonar cuando a ti no te hace efecto. No, que cuando aún tú recuerdas o lo ves. El abuelo mío odiaba a mi papá y más a los hijos de mi papá. O sea, a mí me odiaba. Él, cuando mi papá le daba albergue aquí a la casa, que él venía de Santo Domingo para acá, él me pellizcaba y me decía, te odio. Y yo nada más, y yo pegaba a gritar. Yo estaba chiquito y y así mismo me decía, te odio. Pero unos pellicones que era retorciendo la carne con todo. Y yo a ese hombre, como quiera, lo amaba. Como quiera, hoy día, yo recuerdo de que él era malo, pero yo no tengo nada en mi corazón. Y él ya está muerto, yo no tengo nada en mi corazón. Allá él quiso hacerme ese daño. Fue problema de él. Eso me hizo a mí más fuerte. Bueno, tercer tip, no siga contemplando el pasado. Es el problema. No trayendo memoria la cosa pasada, dice la palabra de Dios. Antigua, sí. Ni traer esa memoria la cosa pasada. Mira, si tú sabes que el pensar en eso, lo que te trae melancolía, te trae rabia, te trae pique, te trae de todo clase de sentimientos, no piense en eso. O sea, no siga contemplando en el pasado. Aprende cuál fue la lección que sacaste de ahí. O sea, si tú vas a pensar, porque el pensamiento te va a llegar, cuando te llegue, tú vas a decir, bueno, saqué bueno. ¿Ves? Como yo de mi abuelo. Él me pellizcaba y yo decía, bueno, problema de él. Ve, porque ya con eso, that's how I cope. Así es que yo sé que ya yo lo perdoné. De que ahora yo le busco algo positivo. Sí, Willy, tú porque no sabes lo que me hizo. ¿Qué positivo yo puedo sacar de esta situación? Bueno, compártelo con nosotros. Y yo sé que alguna palabra Dios tendrá para ti. Si nos llama, si nos manda un mensaje. Y yo sé que nosotros, Dios nos va a usar como canal, como vaso, para
para tratar de ponerle fin a eso. Porque es que la perjudicada eres tú, el perjudicado eres tú. Porque eso es como cargar con algo para arriba y para abajo. Dice, despojado de todo peso, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y eso, son pensamientos también que nos asedian. Y por eso es que te traemos la palabra de Dios, porque sí, humanamente es difícil, hay que coger mucha terapia muchas veces. Bueno, sí. Y a muchos psicólogos. No, y uno mismo darse terapia. Y uno mismo, pero Dios, esto es lo bueno, que Jesucristo con su palabra nos ayuda y nos hace más fácil poder sanar eso. Sí es. Aleluya. Y el último tip que te queremos darle es mantén límites en la relación. Pero ¿cómo va a ser, Willy? Tú me estás diciendo que si hay una persona que yo amo mucho, que me hizo daño, que mantenga límites. Sí, claro. Hablando del viejo te pellizcaba. Ya yo sé que el viejo tiene maldad y me pellizca. Yo no voy a estar. Yo no voy a estar. Claro, y sé que me odia también. Yo no lo odio. Yo no lo odio. Ni le guardo rencor, pero papá, el viejo me pellizca, ¿qué es lo que le pasa al viejo? Claro, no, así you later, cuando venga ese viejo, nos vemos, patica para que te tengo. Límite puede ser distancia, como tú dices, pero el límite también puede ser que cuando tú estás tratando con la persona, ponga límite en el sentido, mira, no me gustó lo que hiciste, por favor, cruzaste la línea. O sea, eso pone límite también en la relación. Y también, si tú sabes que esa persona te vive haciendo daño, ¿para qué? ¿Para qué te acercas tanto? Y dices, bueno, porque hay personas lamentablemente que tú no vas a poder evitarlo. Porque, por ejemplo, si es tu esposa o si es mi esposa. No, y si trabajamos en el mismo lugar. O si trabajamos en el mismo lugar. O sea, hay lugares y hay personas que lamentablemente tú no vas a poder evitar y tratarla de lejos, sino que va a tener tú que poner límite en la relación. Como una persona que comenzó a chismear en el trabajo y yo dije, bueno, hasta aquí llegó el chisme, le dije yo a la supervisora. Conmigo no invente. Yo no sé de buscar chisme, así que aquí quedó esto. Yo no he dicho nada y esto, muchachos, ahora somos así, la supervisora y yo. Por eso mismo, porque hay que mantener límite en la relación. Así mismo también, cuando también hay personas que te viven haciendo daño, tú debes mantener un límite. Bueno, yo espero que estos tips te hayan ayudado bastante. Yo sé que hay más, pero el tiempo nos ha traicionado. Acércate al Señor. Dios te bendiga.